Un lugar que no suele ser recurrente en mis historias, pero que cuando lo hace, siempre es para demostrarnos que todo tiene un lado oscuro, un lado misterioso, y que los fenómenos paranormales pueden hacerse presentes en cualquier lugar, incluso en una aula de estudios. CU, ciudad universitaria, ha sido escenario de múltiples historias, anécdotas y encuentros con lo desconocido. Si no me crees, hoy tendremos una hora que demostrará que la máxima casa de estudios tiene su lado oscuro. Es así que ponte cómodo, ya que después de este video puede que no veas de la misma forma a la UNAM. Ahora sin más, pasemos con los videos del día de hoy. Esto pasó cuando comencé a estudiar en CU. Yo estaba cansada en ese entonces y cruzaba por el peor momento de mi relación. Quiero aclarar que mi estabilidad mental tampoco era tan buena, por lo que pido no se me juzgue la reacción que tuve cuando pasó todo esto. Mi ex esposo me convirtió en la peor versión de mí, y él también estaba en la peor versión de él. A veces lo sorprendía espiándome cuando salía de la facultad. Durante este tiempo yo trabajaba en una farmacia durante la mañana, muy cerca de Ciudad Universitaria, y mis noches las dedicaba a estudiar. Esto para mantener la casa y a mi niña de 1 año. Mi ex esposo, como antes mencioné, solo se dedicaba a espiarme y a hostigarme, ya que él, al parecer, no quería encontrar un trabajo. Te doy todo este contexto porque ocurrió en las últimas semanas de nuestra relación. Una noche que tuve clases, mi ex me dijo que tenía que verlo en cuanto saliera, en el estacionamiento que está cerca de la Facultad de Ciencias. Me dirigí hacia allá, de mala gana, y en cuanto me subí a su carro comenzamos a discutir por casi 1 hora, o tal vez más. Al ser tan noche, un guardia se nos acercó a decirnos que teníamos que salir, debido a que ya iban a cerrar el estacionamiento. Nos movimos cerca de la Facultad de Ciencias para no estorbar. En ese tiempo yo era una ilusa, que lloraba mucho a causa de esa relación. Quería que se acabara pronto, pero tenía miedo de que dijera mi familia. Seguimos discutiendo cuando de pronto me dijo: ¿y esa persona de ahí? ¿Quién es o qué? Me limpié los ojos para poder ver y pude notar que había una mujer parada frente a nosotros. Era de baja estatura, cabello largo muy oscuro, y tenía puesto un vestido morado. Solo se nos quedaba viendo fijamente. Le dije en ese momento a mi ex que no tenía idea de quién podría ser y que mejor nos fuéramos, por si se trataba de algún asalto. Pasaron segundos cuando notamos que esa mujer se agachó como si fuera a amarrarse las agujetas. Sin embargo, posicionó sus 2 manos en el piso y vi sus codos voltearse. Me paralicé. Alterada le pedí a mi ex que encendiera el carro para irnos rápido de ese lugar. Esa cosa se abalanzó hacia nosotros. Mi ex pisó el acelerador y lo último que escuchamos fue como eso golpeó el techo del carro. Aquí es donde comenzamos a sentir esa culpa tan grande. Sé perfectamente que mi manera de reaccionar no fue la adecuada, moralmente hablando. No sabía ni qué pensar. Estaba segura que aquella mujer que había corrido hacia nosotros, igual que una bestia, seguramente había perdido la vida y estaba detrás nuestro. Me tardé varios minutos en bajar y verificar el estado de salud de la mujer. Sin embargo, al bajarme descubrí que no había nada. No había nada ni nadie. No había ni un solo rastro de ella. Buscamos por toda la calle e incluso por debajo del carro y no vimos absolutamente nada. Nos fuimos de ahí y al menos yo no pude dormir por semanas. No tuve el valor de decirle a la policía o a algún amigo o familiar lo que había vivido. Pasó el tiempo y junto a mi niña me fui de la casa de mi ex. Me atreví a buscar ayuda profesional para lograr conciliar el sueño. Fue un proceso largo, pero por fin pude platicarle a mi mamá lo que había pasado aquella noche. Ella me dijo que tal vez era un espíritu, algún fantasma o demonio, pero la verdad es que después de escuchar varios relatos acerca de esa mujer extraña que parece transformarse en algún cánido o que directamente es algún tipo de bruja o nahual, pude llegar a la conclusión de que posiblemente se trata de eso mismo.
No sé si sentirme un poco más tranquila, pero si hay un comentario que puedo decir acerca de todo esto, es que no le recomiendo a nadie la sensación de atropellar a una persona. Las siguientes dos historias pertenecen a una página de Facebook que se llama Relatos de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, una página dedicada a los estudiantes de dicha facultad en Ciudad Universitaria. Los relatos se me hicieron de verdad interesantes y creo que les van a gustar a ustedes. Escuchemos la primera historia, que es titulada El Techo. La historia que les contaré sucedió durante el paro y fuimos testigos muchas personas. Como sabrán, los salones del edificio 7 servían como dormitorios y bodega para las cosas. Muchas veces era normal escuchar ruidos y ver sombras por debajo de las puertas. Incluso más de una vez nos tocaban las puertas y no había nadie. Un día me encontraba en el pasillo cuando se empezó a escuchar que un chico reportó que había visto a alguien en el edificio 3. Todos nos movilizamos y nos juntamos en el pasillo. Cerramos las puertas y tratamos de permanecer juntos. Tengo que admitir que ya se sentía una atmósfera tensa y de miedo a estas alturas, ya que era casi medianoche y por si fuera poco, hacía mucho frío. Un par de chicas se acercaron al edificio 3 y se dieron cuenta que seguía abierto y que dentro del edificio se escuchaban ruidos como si estuvieran moviendo cosas. Ruidos que también se escuchaban en el pasillo de imagenología. Inmediatamente se hicieron grupos para entrar al edificio 3, el cual parecía estar tranquilo. Sin embargo, como todos los que han entrado a ese edificio, saben que por la noche se respiraba y se sentía un ambiente muy raro e inquietante. Por la radio, el chico que reportó a la persona se escuchaba un tanto asustado cuando empezó a describir al tipo que vio. Él decía que había visto una sombra alta y demasiado delgada, características que no parecían encajar con ninguno de los presentes esa noche. Así que todos empezamos a hacer rondines por la facultad. Toda la facultad se sentía más fría de lo normal, incluso más oscura, como si algo o alguien estuvieran provocando ese ambiente. De repente, un grupo que se encontraba en el estacionamiento por los hospitales reportó que había alguien parado sobre el techo de cirugía, al igual que en el área de cerdos. Las luces y el wifi de la facultad empezaron a prenderse y apagarse de la nada. Muchos compañeros y compañeras nos juntamos en el estacionamiento. Todos mencionaban que habían escuchado ruidos extraños dentro de los salones y hospitales de la facultad. Incluso varios mencionaron que habían visto sombras altas y delgadas en los techos de la facultad. A lo lejos, pudimos ver que la puerta de los quirófanos se encontraba abierta, cosa que era totalmente imposible porque se había dejado cerrada desde la toma de las instalaciones. Como nadie quería quedarse solo, fuimos a asomarnos todos para ver si alguien o algo se encontraba en esa zona. Entramos y todo parecía estar tranquilo, y de repente escuchamos un ruido muy fuerte, como si algo de metal se hubiera caído en el hospital de aves, acompañado de un sonido muy raro, que francamente no correspondía a ningún animal que yo conozca. Todos estábamos asustados y nerviosos. Incluso empezamos a escuchar ruidos en el techo, justo arriba de nosotros. Los chicos se organizaron y subieron al techo de hospitales de aves, donde pudieron encontrar un pequeño cuarto, el cual parecía haber estado ocupado por alguien más momentos antes. Incluso la luz estaba prendida. Por más que todos buscamos, nunca encontramos a nadie. Algunos pensaron que los ruidos provenían de los boilers de los hospitales, pero eso no explicaba los ruidos en los salones, y otros pensaban que eran porros tratando de asustarnos, pero ninguno de nosotros pudo encontrar ninguna persona externa en la facultad, y mucho menos con la descripción mencionada. Aún me aterra recordar la sombra que vimos en el techo de cirugía. Era muy alta, un tanto encorvada,
y delgada. Parecía esconderse detrás de algo. Simplemente estaba ahí, observándonos, vigilándonos. Nunca supimos qué fue lo que pasó ese día y los demás días que suscitaron eventos parecidos. Quizás simplemente fueron los críptidos que tanto han estado mencionando últimamente en los relatos de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Hola, yo tuve una experiencia hace como 2 meses en la Facultad de Química. En una ocasión me quedé a altas horas de la noche junto con mi ex, recorriendo Ciudad Universitaria. Caminamos de la Facultad de Medicina hasta la Torre de Humanidades. Debido a la hora, ya estaba muy oscuro y no había otras personas rondando en CU. De la nada, vimos una cosa blanca que venía caminando de la Facultad de Química hacia el espacio donde comienza la subida de la rampa. Es a donde se meten los camiones de basura. Claramente notamos que no era un ser humano, o siquiera bípedo. Estaba lejos y por ende no podíamos distinguirlo con claridad. Solo una silueta similar a un animal que caminaba en 4 patas, evidentemente más grande que un gato, pero no tanto como un perro de raza grande. Cuando esa cosa estuvo frente a nosotros se detuvo, nos observaba detenidamente. Aún así no dejamos de caminar, dimos como 5 pasos más hasta que se metió ahí donde está la basura. Nos fuimos a asomar y no vimos nada. Se nos hizo sumamente extraño. Como mencioné anteriormente, no había gente por ningún lado y desapareció de la nada. Si puedo describir aquello que vi, podría decir que de algún modo brillaba. Era blanco, pero no le dimos forma. Como testigo está mi ex y lo etiquetaría, pero ya ni siquiera hablamos. Pero te juro que fue algo sumamente extraño y que cuando se detuvo frente a nosotros, fue aún más extraño. Esa misma noche tratamos de dormir frente al auditorio, donde ahora dan clases de salsa, eso creo. El caso es que no pudimos quedarnos ahí porque se oían ruidos, pasos, voces y tras lo vivido anteriormente nos dio esa sensación de inquietud y mejor decidimos irnos. Otra experiencia que tuvimos fue en la Facultad de Ciencias, hace como 4 meses. Estábamos divirtiéndonos bastante en un salón vacío hasta el fondo. Yo vigilaba que no viniera nadie, hasta que en algún momento me descuidé y le di la espalda a la puerta. Solo vi cómo mi ex se quedó petrificado y me dijo: «¿Hay alguien viéndonos?». Me volteé rápido y me di cuenta de que algo acababa de asomarse por la puerta. Es decir, se asomó y se escondió. Nos asustamos porque pensamos que había sido algún profesor o alguien que pudiera malinterpretar lo que estábamos haciendo. Puedo asegurar que sea lo que sea que se ocultó, en lugar de ojos tenía como unos agujeros negros. Y de por sí la silueta era muy negra, muy oscura. Pero no le dije nada a mi ex porque pensé que había sido una persona y yo simplemente no había visto bien. Hasta que después de un rato vino un conserje a decirnos que nos saliéramos porque iba a barrer. Fue ahí cuando me di cuenta de que la primera cosa que se acercó no era un ser vivo, o por lo menos algo material, porque cuando se acercó aquel conserje, sí se escucharon sus pasos, tanto al acercarse como al alejarse, al igual que su silueta se reflejaba en el vidrio de la puerta, cosa que anteriormente no había pasado. Analicé la situación y le confesé a mi ex lo que había visto. Él me dijo que vio lo mismo, pero que no me dijo nada para no asustarme. Rápidamente tomamos nuestras cosas y nos fuimos de ese salón. Todo esto es muy raro para mí. Sinceramente soy muy escéptica de estos temas sobrenaturales, pero ahora que lo viví, me deja muchas dudas. Aún así, en mi casa veo cosas similares. Se podría decir que me he acostumbrado. Solo lo ignoro. De esta manera, me deja más tranquila. Encuentro con un ser extraño en la UNAM. Hola, Stan. Hay muchas cosas que pueden llegar a notarse en CU. Así como lo dice su nombre, es una mini ciudad con unas zonas más peligrosas que otras.
y también como un lado oscuro, así como cualquier otra urbe. En el tiempo en el que estudié ahí, antes de desertar, puedo decirte que han sido de los mejores años de mi vida. Conocí personas increíbles, pero dejé la escuela porque me empezó a ir bien en un negocio en el que hasta la fecha sigo laborando. El punto es que, por el año 2003 aproximadamente, y al llevar un año en la carrera, yo estudiaba en la Facultad de Psicología. Viví una de las cosas más raras que me ha tocado experimentar hasta la fecha que te cuento esto. Yo siempre, y desde pequeño, he sido amante de las películas de terror, así como de las historias y leyendas paranormales que se cuenta. El tema me ha fascinado desde siempre, y por lo tanto, he consumido programas del tema, películas y libros, algo que me causaba mucho miedo por las mismas películas, o bien por historias, fue los temas relacionados a la Ouija. Esto de niño me llenaba de mucho terror, pero una vez que crecí y tuve la edad, pude adquirir una. Como cualquier conocedor del misterio, sé que este tipo de artículos puede llegar a traer entidades negativas. Yo logré adquirir una Ouija en épocas navideñas en el centro, en una vieja tienda de muñecos y juegos de mesa que se encontraba cerca de las calles pegadas a la Torre Latino. Creo que esa tienda actualmente ya ni existe. Recuerdo que hablé con amigos sobre jugarla para ver con quién podríamos contactar. Cierto día decidí llevarla a la escuela. Quería que mis amigos la vieran. Tengo que decirte que mi familia se oponía a que yo tuviera eso en casa, por lo que siempre la tenía muy bien guardada. Recuerdo muy bien que era un viernes y la metí en mi mochila. Estaba decidido llevarla a la escuela para enseñársela a unos compañeros. No era una tabla muy grande, pero era algo pesada y de madera. Esta no era una Ouija vieja o antigua, nada parecido. Recuerdo que la llegué a comprar y venía en su caja y empaque como cualquier otro juguete, pero esto no era tal cosa. Llegué a CU y antes de saludar a mis amigos, sobre todo con los que más me llevaba, Enrique y Pichardo, unos tipos igual de nerds que yo, al verlos lo primero que hice fue sacar la Ouija de mi mochila y enseñárselas. Ellos estaban impresionados. Le dije que la jugaríamos. Pasaron nuestras clases y hablamos de otras cosas. Es entonces que mientras estábamos en las islas, hablando de la Ouija y de cómo la jugaríamos, es entonces que llegó un conocido con el que jugábamos fútbol y dijo que haría una fiesta cerca de Santo Domingo y nos estaba invitando. Nosotros aceptamos la invitación sin meditarlo. Recuerdo que en ese tiempo yo cargaba una carpeta con CDs y ese día los perdí, pero mínimo lo ocupamos para amenizar esa fiesta. Esta fue en una casa cerca de unas primarias, sobre la avenida donde pasan las combis y micros en Santo Domingo. En esos tiempos me metía en casi cualquier lado con tal de tomar y estar con mis amigos. Estuvimos ahí desde las 2 o 3 de la tarde aproximadamente. Estuvimos charlando y jugando un futbolito que ese tipo tenía en su casa. Llegué al punto de olvidar por completo la Ouija hasta que hubo un punto en la conversación con el tipo que jugábamos fútbol que hizo que la recordara. Fue entonces que tomé mi mochila y la saqué. Se la enseñé al tipo de la casa. Perdona que no te ponga el nombre, francamente no lo recuerdo. El punto es que la saqué e inmediatamente pensamos en jugarla. Recuerdo que fuimos a un cuarto de la casa, que era como una tipo bodega, donde había herramientas y muchos botes y latas de pintura. Tomamos algunos botes e improvisamos una mesa. Eran mis dos amigos, este sujeto de la casa y un amigo suyo. Pusimos la Ouija en la mesa y pusimos el oráculo. Comenzamos a preguntar. Lo primero que dijimos es que si había alguna presencia en la casa. El oráculo no se movió. Preguntamos si es que podíamos hablar con alguien y que se hiciera presente. Esa cosa no se movía. También preguntamos cosas como si acabaríamos la carrera, pero nada, no se movía. Uno de mis amigos dijo que había escuchado que la Ouija debía estar trabajada o activada espiritualmente para que se moviera, o bien que debíamos de jugarlo en algún cementerio para que hubiera más espíritus que pudieran hablar con nosotros. Justamente cuando dijimos esto, el oráculo, el cual nadie estaba tomando, se movió hacia la palabra sí.
todos nos quedamos helados. Recuerdo que un silencio llenó el cuarto. De inmediato pusimos nuestras manos en el oráculo y preguntamos cosas otra vez, pero de nuevo, este no se movía. Decidimos entonces que deberíamos ir a un panteón para jugar, pero no había ningún cementerio cerca, aparte de que ya era algo tarde, eran las 6 de la tarde, no alcanzaríamos ningún panteón abierto. De pronto Pichardo dijo algo que no se me había pasado por la cabeza. Era jugar a CU. Aquí, como debes saber, hay zonas bastante solitarias, donde puedes hacer lo que quieras, sin que nadie te moleste. Seguimos tomando un rato más, y nos fuimos a CU, con toda la intención de jugar y preguntar algo. Llegamos cerca de la zona de canchas, por la Facultad de Química. Es una pequeña zona llena de pasto y maleza. Nos sentamos y sacamos la ouija. El chico con el que jugábamos fútbol también nos acompañó. Entonces éramos 4 sujetos raros, tirados en el pasto, jugando a esa cosa. Debo decirte que no se veían muchas personas cerca, y teniendo en cuenta que ya eran las 9 de la noche, la atmósfera se sentía escalofriante. Saqué el oráculo y comenzamos a preguntar. Apenas si pusimos las manos en algo se sintió. Todos pudimos corroborarlo y percibirlo. En el momento en que hicimos la primera pregunta, ¿hay alguna presencia en este lugar? El oráculo se movió hasta el sí. Preguntamos por su nombre y nos mencionó un nombre extraño que no recuerdo con exactitud, pero era algo como extranjero, como en otro idioma. Preguntamos lo que ya te había escrito antes, sobre si acabaríamos la carrera. Dijo que sí, con excepción mía. También preguntamos si podía decirnos lo que pasaría en los siguientes años. Aquí es donde todo se pone aterrador, ya que eso empezó a contarnos cosas que se volvieron realidad años más tarde. Y es que decía las cosas de manera rara. No lo decía literalmente, sino que había que descifrar lo que decía. Por ejemplo, decía que en el norte iba a haber una guerra, cosa que yo entendí como lo que pasó con la guerra contra la delincuencia tiempo después, como 4 años después para ser exacto. Nos habló y dijo que iba a haber mucha muerte, cosa que actualmente estamos viendo, ya que en esos años la situación no era ni por asomo a como es hoy en día. También habló de otras cosas que ni siquiera le encontramos sentido. De un momento para otro, la temperatura bajó bastante. Era febrero, por lo que sí hacía frío, pero calaba en los huesos. Todos tuvimos un mal presentimiento, como si el puro hecho de que esa cosa se estuviera moviendo no fuera raro. Fue entonces que uno de mis amigos dijo que alguien nos estaba viendo desde detrás de un árbol. Quité las manos del oráculo y le pregunté que de dónde. Me señaló un árbol en específico y pude ver que en efecto alguien se asomaba. A esta persona no se le alcanzaba a ver ningún rasgo, era completamente oscuro. De pronto esta persona comenzó a caminar hacia nosotros a paso muy lento. Yo creí por un momento que se trataba de algún vagabundo o de algún adicto que venía a pedirnos dinero. Pero qué equivocado estaba, ya que cuando esa persona pasó justo debajo de un faro de luz, pudimos verlo bien. Esto era una sombra, completamente oscura. De hecho, parecía que no tenía fondo. Es difícil describirlo, pero así lo entiendo. Siento que eso sabía que podíamos verlo y se quedó parado debajo de la luz, como para atemorizarnos con su aspecto. Lo que hicimos al ver eso fue pararnos y echarnos a correr. Dejé la ouija tirada. Aquí pasó lo más aterrador de todo, ya que nos fuimos corriendo en dirección hacia la biblioteca central. Yo solo volteé una vez y claramente pude observar algo que tengo marcado en la memoria. Esa sombra venía tras de nosotros, corriendo, pero parecía imitarnos o algo parecido. Llegamos a las islas y encontramos un poco más de personas. Volteé hacia atrás y eso no venía. Apenas si podíamos hablar. Aquí, tranquilizándonos un poco más, nos preguntábamos a nosotros mismos si habíamos visto lo mismo. Y sí, todos describimos a eso de la misma forma. Yo mencioné que eso que vimos
era con lo que habíamos contactado. Yo temía que algo fuera a perseguirme o tuviera algún tipo de secuela, pero afortunadamente no fue así. Como te mencioné, yo deserté tiempo después, cosa que curiosamente esa entidad lo dijo. También habló de tiempos tan crudos en México, cosa que se hizo realidad pocos años después. Siento que nosotros hicimos contacto con algo, y ese algo, creo yo, todavía deambula por Seúl. Yo perdí mi ouija y mis discos ese día, ya que mientras corríamos, mis discos salieron volando por todos lados. Obviamente ni siquiera me regresé para buscarlos. Esto ha sido de lo más tétrico que me ha tocado vivir, y si bien puede que no se compare con otras experiencias aterradoras, sí que puedo asegurar que esto es real. Hasta aquí mi anécdota. Me gustaría decirte que hay algo más de esta experiencia, pero afortunadamente todo se quedó en eso, en esa vivencia extraña. Te mando un gran saludo y espero que me hayas leído. En el año 2004 terminé mis estudios en Ciudad Universitaria. Un año antes me vi obligado a mezclar los horarios. Estaba un poco atrasado con las materias, por lo que no tuve de otra más que inscribir 3 recursamientos en la tarde. Una de esas clases la impartía un profesor que venía de dar una materia en la Facultad de Ingeniería. Él siempre pasaba a comprarse un café, por lo que sus clases comenzaban tarde y terminaban tarde. Siempre éramos pocos alumnos en el aula. A lo máximo se habían inscrito 10 personas, entre las cuales no tenía ningún conocido de mi generación. Mis compañeros y amigos se retiraban antes de las 3. Yo era el único que se quedaba a tomar clases del turno vespertino. A las 9 de la noche, en viernes, el edificio, la facultad, los campos, el estacionamiento ya se encontraban vacíos. Por la quietud y el silencio que en ellos abunda, parecían lugares abandonados. Una noche, poco antes del final de la clase, recuerdo que me sentía cansado y me estaba costando trabajo concentrarme, por lo que se me hizo fácil distraerme con un libro que saqué de la mochila. Escuchaba la voz del profesor, pero no le estaba poniendo atención. De pronto escuché que pausó la lectura. Se quedó callado a media oración. Inmediatamente solté lo que tenía entre manos y miré al frente, pensando que se había dado cuenta que no estaba poniendo atención, pero no se trataba de eso. Tanto él como mis demás compañeros miraban hacia la entrada del salón. La puerta se encontraba entreabierta. En la abertura que quedaba se veía claramente el rostro de una persona. Un alumno tal vez. El profesor se quedó esperando a que algo sucediera, a que aquel sujeto entrara o volviera a cerrar la puerta. La interrupción se prolongó hasta que el maestro se acercó a él para preguntarle con un tono algo molesto si se le ofrecía algo. La puerta se cerró lentamente y entonces pudimos reanudar la clase. Transcurrieron unos minutos hasta que volvió a ocurrir exactamente lo mismo. La persona empujó la puerta y asomó su rostro al interior del salón. El profesor, esta vez al notarlo, caminó hacia la entrada y jaló la puerta para abrirla completamente. Ante el umbral de la puerta no había nadie. Poco antes de cerrar, él se asomó al pasillo, mirando en ambas direcciones, y no había absolutamente nadie. Volviendo al salón, preguntándonos si también lo habíamos visto, pero nadie respondió. Todos estábamos atónitos, y es que todos los que estábamos presentes habíamos visto un rostro que miraba hacia el interior del aula. Nadie hubiera pensado que se trataba de una aparición, solo que según el profesor, cuando miró hacia los extremos del corredor, lo encontró completamente vacío. La clase estaba por terminar. Pasaba de la hora habitual, pero el profesor estaba acostumbrado en dar las 2 horas completas. Finalmente acabó la clase. El último en abandonar el salón apagó las luces y cerró la puerta. Venía bajando de las escaleras cuando recordé que bajo mi asiento había dejado el libro que saqué de la mochila. Volví apurado porque las cosas que se quedan sin supervisión en la facultad desaparecen repentinamente. Yo sabía que lo encontraría en su sitio, ya que todo el edificio se había vaciado minutos atrás. De lejos, vi que para mi fortuna la puerta se había quedado entreabierta. Cuando me acerqué un poco más,
Vi que había alguien dentro. Alguien se asomaba desde el interior del salón hacia el pasillo. Me detuve en seco porque vi que la persona que estaba ahí era la misma que junto con el profesor y mis compañeros habíamos visto durante la clase. Con paso lento me acerqué un poco, pero esa persona no se movía. No retrocedió ni abrió más la puerta. Solamente me siguió con la mirada. Las luces estaban apagadas en todos los salones. Hubo un punto en el que no quise pasar. Si no hubiera estado tan solo, tal vez hubiera empujado la puerta. Pero en tan lúgubre y silencioso entorno, no quise aventurarme. Caminé de vuelta hacia las escaleras, primero despacio, y luego cuando sentí la mirada en la espalda, me fui casi corriendo. No tenía la más mínima intención de voltear, pero antes de llegar al final del corredor, escuché que dicha puerta se cerró de un azotón. Podrás imaginarte que mi libro jamás lo recuperé. Mi relato sucedió durante el paro y no es algo que haya comentado con alguien más que con la persona que lo viví. Yo me encontraba en mi posición de guardia junto a un amigo en la zona del estacionamiento de alumnos. Hacía un buen de frío, así que ambos nos metimos a la caseta de seguridad para al menos cubrirnos un poco. La noche realmente no era muy interesante. No había tantos alumnos haciendo guardia, o si los había, seguramente estaban en los salones, durmiendo. Mi amigo y yo platicamos sobre la vida. Incluso llegamos a descargar un juego de adivinar la palabra del otro. Estábamos completamente en el ocio. Todo marchaba con normalidad y yo tenía el celular en la frente para poder adivinar qué era lo que decía mi compañero. Empezó el tiempo del juego y yo empecé a preguntar cosas para poder adivinar. Sin embargo, mi compañero no me hacía caso y se quedaba viendo fijamente detrás de mí. Obviamente yo me enojé porque pensé que quería hacerme perder. Seguí cuestionándolo y él simplemente se limitó a hacer un movimiento para que yo guardara silencio. Yo no entendía qué estaba pasando, así que le pregunté qué le ocurría. Y él me respondió que había visto una sombra entrar a la facultad por medio de las rejas. Sin embargo, esta iba a 4 patas. Yo le respondí que no se asustara, que seguramente era un gato o Güemes, el perrito que a veces iba a vernos al paro, pero él muy seriamente respondió que no era así, ya que sus proporciones eran mayores. Mi compañero se paró y dijo que tenía que ir a ver qué era esa cosa. Obviamente le dije que avisáramos por radio, pero él dijo que no, que fuéramos a ver. Es así que se acercó lentamente y de repente salió corriendo de regreso, con una cara pálida, y me dijo: algo se fue detrás del edificio 2. Obviamente agarré mi celular y lo acompañé a ver qué estaba pasando. Ahora sí, nunca se me ocurrió avisar a los demás. Nos fuimos con cuidado por detrás del edificio 2, pero no del lado de los Pumas, sino del lado contrario. Los que han pasado por ahí sabrán que está medio complicado pasar por ahí, ya que hay un tipo barranca y mucha vegetación. Realmente no íbamos a adentrarnos mucho, pero sí queríamos ver si esa cosa seguía ahí. Nos metimos poco a poco detrás del edificio cuando escuchamos ruidos. Eran como gemidos o quizá chillidos de algo. Esto, debo decirte, que era realmente escalofriante. De repente, vimos que unas hojas pegadas a la reja se movieron, por lo cual alumbramos con la luz de nuestro celular para ver si podíamos ver algo. Yo no veía nada, pero el ambiente era muy intenso. Bajó la temperatura y parecía que estábamos solos. Ni siquiera había nada de ruido, más que aquellos chillidos. Estaba a punto de decirle a mi amigo que ya nos fuéramos, cuando de repente tomó mi mano. Su mano estaba helada. Volteé a verlo y realmente estaba aterrorizado. Y entre balbuceos dijo: ¿hay alguien ahí? Regresé mi mirada y entre las sombras de las plantas y un árbol pudimos ver cómo algo que estaba agachado y enroscado de repente se paró y se puso de manera erguida. Realmente era enorme.
Si no alcanzaba los 2 metros, estaba muy cerca de ellos. Esta cosa nos estaba dando la espalda, por lo que dudo que nos viera. Pero en el instante que lo vi, jalé a mi amigo y nos fuimos corriendo a la caseta. Mi amigo tardó como 15 minutos en regresar a un estado de conciencia total, y cuando lo hizo, me mencionó que si no había visto en sus pies de esa maldita cosa, la cual, asegura él, tenía una rata. Esta se encontraba partida a la mitad, como si lo hubiera mordido para comérsela. Yo le dije que no. Solo había notado que una sombra enorme se había parado a unos metros de mí. Yo quise reportar eso en ese momento. Sin embargo, mi amigo me dijo: no, fuese lo que fuese, no era humano. No arriesguemos a los demás, porque lo van a querer buscar, o quizá ni nos crean. Esa noche la terminamos en vela, metidos entre las cobijas, sin querer salir de la caseta y con la mirada fija, dirección a donde habíamos visto eso. Días después encontré un video en YouTube sobre leyendas de la UNAM. Me llamó la atención que hay varios reportes de avistamientos de hombres, y digo hombres entre comillas, que pasan corriendo en 4 patas y que según viven en la reserva de la universidad. Sin embargo, mencionaban que ya muy noche salen por CU a deambular. Yo no sé si lo que vi tenga que ver con lo antes mencionado. Solo sé que esa cosa no era una persona. Comunidad, esta historia la encontré en Facebook y de la mano venía otro relato que podría reafirmar lo que nos cuenta este guardia de seguridad. Y es que una chica comenta algo realmente aterrador y que puede estar vinculado a este caso. Ella contaba lo siguiente: hace unos años, mi mamá trabajaba en la biblioteca central. Su hora de entrada eran a las 6 a.m. y me llevaba con ella, ya que yo asistía a la secundaria. Una vez que realizaba sus primeros deberes, me pasaba a dejar a mí a la secundaria. Mientras mi mamá iba a checar su entrada, yo me quedaba sola en el carro, esperándola. A mí no me gustaba bajarme, pues siempre había algo que me causaba miedo. Sin embargo, una vez que me quedé esperando a mi mamá, pude observar que algo, una criatura extraña, pasó corriendo enfrente del carro. No sé qué era, no tenía forma de humano, pero a la vez estaba encorvado y tenía manos muy largas. No tenía pelo y era de color rosado pálido. No había nadie más cerca. Todo estaba en silencio y solo. Lo último que alcancé a ver fue que se perdía en la oscuridad de la vegetación. La historia termina así sin más, pero avistamientos de criaturas similares las he escuchado antes. Aquí me nace la duda: ¿de qué se trata? Hace años abordamos que en la Reserva Natural de la UNAM se aparecen cosas extrañas y se habla que gente habita ahí. Gente que no es normal, sino que ésta parece vivir en un estado natural primitivo, es decir, como si fueran hombres de las cavernas. Sí, lo sé, suena algo descabellado, pero hay muchas anécdotas en donde gente asegura ver seres parecidos. Aquí me gustaría que me dijeras, ¿tú tienes alguna anécdota similar a las que acabas de escuchar? Si así es, escribe tu relato en la caja de comentarios para que la comunidad pueda leerlo. La profesora Cintia Mireles contaba que en el año de 1991, un par de estudiantes de su clase faltaron un viernes por haberse ido de pinta al espacio escultórico. Para quien no sepa qué es un campo abierto que alberga una obra monumental hecha de piedra. Los chicos, según se dice, estaban escondidos entre 2 prismas, totalmente solos, simplemente acompañados por el aire que soplaba en el pedregal. Repentinamente una chica apareció en el borde de una gigantesca piedra. Primero se asomó tímidamente, luego se aproximó a ellos y les dijo que si la podían ayudar. La chica, sin mirarlos a los ojos, les dijo que era su primer día en la facultad y que se encontraba extraviada.
El campus universitario es enorme y es muy fácil perderse en él. Los jóvenes se levantaron del suelo y caminaron a su lado. Después de unos pasos se dieron cuenta de que no eran ellos quienes conducían la caminata, sino la joven. Le dieron la vuelta al círculo de piedra y luego salieron del sendero. Al parecer no se les hizo extraño caminar entre la vegetación y alejarse cada vez más de la salida. ¿A dónde vamos?, preguntaron, pero la mujer no contestó. Siguieron avanzando hasta donde encontraron una cruz clavada en la tierra. Allí, la chica que les había pedido el favor volteó y les dio las gracias. Al cruzar miradas por primera vez, vieron que no se trataba más de una joven, sino de una anciana cuyo rostro, piel, manos y ojos lucían muertos. Lucían sin vida. Los estudiantes no pudieron avanzar más. Se quedaron inmóviles por la impresión. Esto mientras aquel espectro se internó más en la vegetación y desapareció. Esta es una historia que contaba esta profesora y que se presumía había pasado en los años 90. Una historia que seguramente muchas personas de la época deben conocer muy bien. Estos son otros 3 relatos ocurridos en los baños de la Facultad de Veterinaria. Los relatos son de verdad extraños y nos hacen pensar qué hay detrás de todas estas apariciones en esta facultad en específico. Pasemos con ellas. Relato 1. Está adentro. Quisiera contar una pequeña anécdota que me pasó estando en el baño del edificio 3, específicamente en el que está al lado del laboratorio de tisular. Me había ido a vuelta B de parásitos, por lo cual decidí llegar antes para repasar mis apuntes y estar preparada. Fue como unos 20 minutos antes de la entrada del examen que decidí ir al baño. Estaba haciendo mis necesidades y solo escuché que la puerta de la entrada del baño se abría y cerraba. La verdad no puse atención, pero de repente tocaron la puerta del baño. Obviamente dije que estaba ocupado y decidí ignorarlo, pero volvieron a tocar la puerta y antes de que pudiera decir algo, se escuchó una extraña risa. Lo peor es que la risa no fue fuera del cubículo, sino adentro de este. Sentí un aire helado y una inseguridad enorme que me hizo levantarme e irme enseguida de ese lugar. Desde entonces, la verdad, procuro no entrar a ese baño. Relato 2. El mechón de pelo. He escuchado muchos relatos sobre los baños del 3 y quería compartir la mía. Yo estaba hace unas semanas dentro del baño. Terminé de hacer mis necesidades y me dispuse a salir. Sin embargo, no podía abrir la puerta, pues parecía que alguien o algo estaba poniendo fuerza del otro lado para evitar que saliera. Yo sufro un poco de ansiedad y me empecé a sentir muy mal debido a que no me dejaban salir. Así que empecé a gritar que me dejaran, pero nadie respondía. Solo me encontraba empujando con todas mis fuerzas la puerta para poder salir. Y fue hasta un intento ya muy débil y cansado donde la fuerza de afuera cedió un poco, pudiéndose así abrir un poco la puerta, dejando un espacio donde pude observar un mechón de pelo opaco y muy maltratado. Inmediatamente grité horrorizada y me senté en la taza de baño a rezar y gritar por ayuda. Segundos después, la puerta se abrió sola y no había absolutamente nadie en el baño. Agarré mis cosas y huí de ese lugar. Relato 3. Déjenme salir. Mi relato empieza así. La mayoría de mis clases son en el tercer edificio, por lo que al llegar me dirijo ahí, subo al último piso y entro a los baños a maquillarme. Sin embargo, una fría y oscura mañana, empecé a escuchar cómo en el último sanitario goteaba mucho algo. Parecía que había una fuga o algo parecido, así que fui a asomarme para ver lo que era. Al caminar a ver, escuché cómo se azotó la puerta de la entrada del baño y corrí para ver quién o por qué me habían encerrado. Sin embargo, no pude abrir la puerta y en ese momento me asusté mucho.
así que grité y pateé la puerta, pero esta no se dio. La única respuesta que tuve fue la misma gotera que escuché momentos antes, el parpadeo de las luces y una espantosa presencia detrás mío, que por supuesto no tuve el valor de voltear a ver. Hicieron que los escalofríos recorrieran mi cuerpo mientras que mi corazón se agitaba cada vez más, y después de varios intentos logré salir corriendo. Al escapar, noté que no había nadie. El silencio rodeaba todo rincón de la facultad. Obviamente no regresé por mi mochila ni mis cosas. Bajé de nivel y me senté en las bancas que están afuera de los salones en espera de una persona. Realmente no me importaba si se llevaban mi mochila. No quería volver a sentir miedo y esa pesadumbrosa presencia detrás mío, ni tampoco sentir la paranoia de estar encerrada y mucho menos de percibir a eso que estaba conmigo. Esto me pasó hace unos 3 o 4 años aproximadamente, cuando comenzó el encierro mundial. Yo estaba estudiando en la Facultad de Arquitectura y en ese momento era de mis primeros semestres ahí. Si te soy sincera, la arquitectura no era nada fácil para mí. Siempre me costó trabajo entender muchas cosas y no importaba cuánto me esforzaba, mis exámenes siempre eran de las peores calificaciones. Tenía una profesora que es bastante conocida por pedir cosas tontas y hasta cierto punto imposibles. Lo más extraño que pidió en ese semestre fue que acudiéramos a la facultad en un día inhábil, específicamente el Día de Muertos. Recuerdo que ese día muchos tuvimos complicaciones para llegar, con decirte que algunos se saltaron por la barda para poder entrar al campus. Para nuestra sorpresa, la profesora sí se encontraba en el área de jardines y así dio su clase. A pesar de todo, decidí no amargarme la tarde y pasármela bien. Para cuando acabó la clase, me quedé junto con 2 de mis compañeros y así tuve un rato agradable junto con ellos. Nos metimos a varias facultades y nos divertimos un poco e incluso nos encontramos a varios policías que nos pedían amablemente que nos retiráramos. No veíamos a nadie más. Prácticamente no había ni un alma en el campus, solo nosotros, o al menos eso creía. Ya comenzaba a oscurecer y en nuestro camino hacia el metro fue que sucedió lo inexplicable. Pasamos por la Facultad de Ciencias cuando de pronto vimos que se nos acercó una chica un tanto extraña. Tenía un vestido morado, cabello ondulado, el cual le cubría la mitad de su rostro, de piel morena y algo corta de estatura. Se nos acercó para preguntarnos dónde se encontraba el metro Universidad. Sin embargo, había algo extraño en su manera de hablar, pues su tono de voz era exageradamente bajo. Hablaba demasiado quedito. Yo le dije que si quería la podíamos acompañar hasta el metro, ya que era hacia allá donde nos dirigíamos. Sin embargo, cuando dije eso, algo en mí me dijo que no era una buena idea, que a lo mejor era un truco para asaltarnos o algún modus operandi nuevo que no conociéramos y que nos iban a hacer daño otras personas que vinieran con ella y estuvieran escondidas. Así que cuando dije eso sentí un arrepentimiento terrible. Sin embargo, y a pesar de mi corazonada, ella ignoró lo que le propuse y volvió a hacernos la pregunta si sabíamos hacia dónde quedaba el metro Universidad. Nos inclinamos hacia ella para poderla escuchar bien. Como te menciono, tenía una voz muy baja. En esta ocasión no respondimos porque no supimos qué decir. Simplemente le indicamos con la mano el camino y de pronto sucedió. Se agachó de la nada, como si algo se le hubiera caído, y vi cómo su espalda empezó a expandirse y a torcerse de una manera muy extraña. Con tan solo ver eso, jalé a mis 2 amigos de la mochila para irnos y me di la vuelta. Corrimos los 3 rápido y nos saltamos la barda desesperados. Estando afuera, los 3 nos contamos lo que habíamos presenciado. Mi amigo, Mauricio, fue el que observó más toda la situación. Él dice que vio cómo la chica se estiraba en 4 extremidades y como que las piernas se le voltearon de una forma muy inusual. Y por último, mi amigo René
La vio trotar como perro, como un cánido. Así se fue corriendo entre la maleza hasta la Facultad de Ciencias. Es por mucho la historia más aterradora que he vivido, y no puedo describir el horror que siento cuando la recuerdo. Actualmente ya no estudio en la Facultad de Arquitectura, pero te puedo decir que esta historia es completamente real. Una suscriptora anónima nos cuenta una historia por demás extraña acontecida en su facultad. Pasemos con la anécdota. Estuve involucrada en un paro de la UNAM. Por dichos motivos, me quedaba a cuidar una facultad en la noche. Hacía rondines a las 3 a.m. normalmente. El paro se dio porque hubo muchas demandas de acoso que nunca procedían o que casualmente no llegaban a la UNAD, es decir, la institución de la UNAM que atiende particularmente estos casos. Esto me tocó verlo en carne propia porque también fui víctima de este tipo de actos, ya que había un tipo que sabía todos mis horarios y de repente me lo encontraba casualmente en todos los lugares donde me paraba. Cuando fui a levantar mi demanda en jurídico de mi facultad, el encargado de ahí me dijo que si no pasaba algo peor, no podía proceder. Días después fui a levantar mi demanda en la UNAD, donde, al saber de mi caso, comenzamos a hablar en mi facultad y les dije que había decenas de quejas que no procedían, a lo que las abogadas se quedaron en silencio, consternadas, con cara de complejidad, y dijeron estupefactas que a ellas no les había llegado ninguna demanda. Es así que por todas estas cosas y demás, decidimos hacer el paro. En el paro yo me quedaba a cuidar mi facultad toda la noche. Hacía rondines sola. Como fui de las personas que más tiempo se quedó a lo largo de las semanas, supe de historias, relatos y muchas narrativas de personas que decían que no querían quedarse cerca del edificio 1 porque supuestamente el ambiente era muy pesado. Otros decían que se escuchaba que jalaban muebles a los cuales no se tenía acceso, ya que los directores cerraron los salones y bibliotecas con llaves. Había relatos de una niña. Había personas que juraban que la habían visto. Yo no creía mucho en esto, hasta que un día me tragué mis palabras. Y es que una noche que yo caminaba por el edificio 1, sentí una mirada en el pasillo de arriba. Y cuando alcé la vista, estaba ahí, una niña con bata blanca, pálida y cabello largo. Estaba simplemente ahí, parada y viéndome. Yo, sabiendo de lo que se trataba, simplemente caminé y con mucho temor seguí mi camino. Otro relato fue el del hombre cerdo. En una ocasión estábamos jugando fútbol de noche en el estacionamiento, ya que era muy pesado solo quedarse sentado viendo hacia las rejas varias horas para cuidar, así que hicimos 2 equipos y jugamos fútbol. El que perdía debía dar un rondín a toda la facultad, mientras que los que ganaban se quedaban a cuidar el punto. Mi equipo ganó, así que me quedé en el punto. El tiempo pasó y nos sacó de onda que el otro equipo tardara tanto del rondín, hasta que por una app, que es como un walkie-talkie, vocearon lo siguiente: necesitamos refuerzos en el laboratorio. Hay alguien adentro. Muchas personas fueron. Sé que un chico se puso como banco para que otro se asomara por la ventana y viera hacia adentro del laboratorio. Cuando éste se fijó, dice que había una criatura humanoide con rasgos de cerdo hincado en el fondo del laboratorio. Al momento que vio esto, quedó impactado y se lo comentó a los demás, pero nadie le creyó. Hasta la fecha me pregunto si esto se habrá tratado de algún críptido. Otro relato es que había personas que nos quedábamos en un punto de la facultad para cuidar los suministros. Por dicho motivo, manteníamos la puerta cerrada, pero era bien sabido dónde estábamos, por si alguien necesitaba agua o comida. Varias noches, alguien, entre comillas, tocaba nuestra puerta, y cuando abríamos, no había nadie. Situación que se comentó cuando todos nos reunimos, y al extender nuestro enojo a lo que creíamos era una mala broma, todos se quedaron en silencio, porque dijeron que en serio, solo iban cuando necesitaban algo,
y que no perderían el tiempo en ir a hacer una broma sin sentido, cosa que también confirmo, ya que quien hubiera intentado hacer la broma no hubiera tenido tiempo de correr o esconderse, por cómo eran las instalaciones y siendo sinceros, ¿quién tendría fuerzas y valentía para hacerlo? Muchos nos moríamos del sueño por las noches y a varios les daba miedo caminar solos por la facultad, situación que se liga con otro relato, el pasillo. Y es que había un pasillo en particular que conectaba las reservas con el estacionamiento, por ende, se debía cruzar por ahí. Hubo 2 historias en diferentes momentos, de distintas personas, que cuando caminaban por la noche por ahí, el ambiente se volvía pesado, frío, como si el aire pesara, y de repente llegaban olores fuertes, como de algo putrefacto, quizá carne echada a perder, situación que se acompañaba con la sensación de que alguien te estuviera viendo. Tal vez suene poco creíble o no, pero en esas 2 ocasiones las personas que caminaron por el pasillo llegaban llorando y corriendo. Incluso llegaron a ausentarse un par de días del paro. Un amigo y yo, cuando caminamos por ahí, nos sentimos ligeros. Y es que puede que se deba a que nosotros, ambos, practicamos ocultismo y tal vez estemos protegidos ante aquella situación extraña o incluso oscura. Él y yo podíamos ver muchas cosas que los demás no y que no decíamos para no alarmar a los demás, como sombras caminando en la biblioteca, siluetas por el pasillo, incluso poder sentir a estas entidades que decían que quedaron atrapadas en la facultad por el amor que tenían en vida a su profesión. Es decir, que se puede tratar de docentes o de profesores. También decían que hay otras almas a las cuales las obligan a estar allí. Por ello digo que no siempre deben de tratarse con repudio a estos espíritus. En múltiples ocasiones, estas no quieren hacerte daño, sino que obligan a sus almas a hacerlo mediante brujería. Al menos eso he escuchado. No sé cómo funcione. Estas han sido tan solo algunas anécdotas que me han tocado vivir en Ciudad Universitaria. Por lo del paro y por todo lo que pasó, no puedo decirte en qué facultad estudiaba, pero te juro como 100% real lo que yo viví junto con mis compañeros. Esta es mi historia en la UNAM. Verás, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, por lo que aún después de graduarme, seguía frecuentando Ciudad Universitaria con mi mascota. Durante el tiempo en que la UNAM no daba clases, debido al encierro de hace unos 3 años, abrieron la entrada de rectoría. Ahí sí podías pasar y tener un rato agradable. Cabe decir que durante este tiempo no había gente y el ambiente se sentía muy tranquilo. Por este motivo decidía caminar con mi mascota hasta Jardín Botánico de ida y de regreso. Esto casi todos los días. Acostumbraba a ir en las mañanas y ocasionalmente en las tardes. Eran muy pocas las veces en las que fui de noche. Mi perro es de esos que tienen mucha energía y no soportan estar sin salir. Aquella noche tuve que salir de manera forzada, ya que el día anterior mi mascota no había salido y al día siguiente iba a estar casi todo el día fuera, así que no tuve otra opción más que salir de noche. Ya había oscurecido e iba caminando algo distraída. Venía en mi mundo. En ese entonces tenía unos problemas familiares algo fuertes. Cuando llegué hasta el Jardín Botánico, decidí dar la vuelta hasta la Facultad de Veterinaria. Debido a que no había tanta gente en ese tiempo, dejaba que mi perro corriera solo y sin correa. Sé que esto puede sonar algo irresponsable, pero de verdad, no había ni una persona cerca. Yo no lograba ver a nadie y traía los audífonos puestos, cuando de pronto escuché algo. Era algo raro, algo que no había percibido. Buscando de dónde provenía ese sonido, noté que era de la maleza. Me quité un audífono y escuché con mayor claridad. Fue un chillido combinado con un aullido de animal. Preocupada, me quité los audífonos rápido y me di cuenta de que mi perro no estaba. El sonido se hacía cada vez más agudo y de pronto... silencio. Ya no se escuchaba nada. Me asusté bastante.
Me di cuenta que aquel sonido había venido del interior de un islote que está cerca de la facultad. Para los que no lo conocen, es un pequeño camellón que termina siendo un barranco, por lo que creí que mi perro se había caído y se había lastimado. Prendí la cámara de mi celular. Como te digo, ya era muy de noche y no podías ver con claridad. Apunté con la luz directamente al interior de aquel pequeño barranco. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuve apuntando hacia allá, pero la vi. Era una mujer, morena, demasiado delgada, vistiendo ropa oscura. Tenía el cabello largo y negro. Sobre su cara estaba comiendo algo. Creo que era un gato o algún otro animal. No tengo ni idea de qué era. Sin embargo, a pesar de esa imagen tan terrible que vi, lo peor de todo fue que aquella chica estaba comiendo aquel animal sobre los codos, como si estuviera en 4 patas, igual que una bestia. Grité como nunca antes había gritado en mi vida y salí corriendo hacia la facultad de veterinaria. Iba gritando el nombre de mi perro, pero para mi fortuna, unos cuantos minutos después, me siguió corriendo hasta donde yo iba. Le puse la correa y me dirigí hacia la salida de rectoría. En cuanto llegué a mi casa, le conté a mi expareja lo que estaba viviendo, lo que acababa de ver, y me dijo que probablemente se trataba de una persona sin hogar, de esas que luego viven en Ciudad Universitaria, y ya que todo estaba oscuro, no había visto bien los brazos y las rodillas, cosa que no estoy muy segura. Durante un tiempo me sentí muy avergonzada por haber reaccionado de aquella manera ante lo que probablemente era una persona normal. Sin embargo, nada me quita de la mente que aquel aullido definitivamente provenía de aquel animalito que estaba siendo devorado por esa mujer.